Hello, my brothers and sisters. The reading for this homily is from the Gospel of Mark, and it's about the calling of the 12 apostles. The setting is for the Spanish Mass, Sunday, 6 p.m. The congregation of this Mass are mostly adults. Now, I will continue in Spanish. Lectura del Evangelio del apóstol San Marcos. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombres Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, el pasaje del Evangelio que acabamos de leer nos revela un momento muy importante en el ministerio de Jesús. Es precisamente el momento en el que Él llama a aquellos que han de compartir íntimamente con Él, aquellos a quienes ha de llamar apóstoles. Al reflexionar sobre este pasaje, nos adentramos en el propósito fundamental de Jesús al elegir a personas concretas para formar parte de su círculo más íntimo. El Evangelio comienza diciendo que Jesús sube a una montaña. ¿Cuál es la razón de que San Marcos tenga como importante este detalle? La respuesta la podemos encontrar precisamente en las mismas Sagradas Escrituras que desde el principio hasta el final nos muestra cómo en los montes o las montañas es donde se sucedieron algunos de los eventos más importantes de la historia de la salvación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 2, nos habla del monte Moriah, que es el monte en el cual Abraham subió con su hijo para sacrificarlo según Dios se lo había pedido. Sabemos, sin embargo, que Dios, al ver su obediencia, no lo permitió, por el contrario, proveyó a un carnero para este sacrificio. Por eso este monte también es conocido como el monte de la provisión. Tenemos también en Éxodo capítulo 19, versículo 20, el monte Sinaí. Es el monte donde Dios entrega a Moisés las tablas de la ley o normas para que el pueblo israelita caminara según sus preceptos. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, hay un monte muy importante, el Gólgota. En Mateo capítulo 27, versículo 33, nos habla sobre este monte, también llamado Monte de la Redención, donde el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, está claro, mis queridos hermanos y hermanas, que los montes, las montañas, son el lugar de oración, es decir, el lugar de encuentro con Dios, el lugar de encuentro divino. Por eso cuando San Marcos puntualiza que Jesús subió a la montaña, lo hace para señalar que lo que está a punto de suceder es de gran importancia. Pero ¿por qué es esto tan importante?
Porque la palabra de Dios nos da testimonio de que es en esta montaña donde el Señor Jesús nos da a conocer la agenda para aquellos que Él ha de llamar. Vemos en la lectura que acabamos de leer que primeramente Él da razón de ese llamado. Después, en el mismo llamado, nos deja saber cuál es la misión o el doble propósito de esta misión. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, los quiero invitar, los quiero exhortar y animar para que pongamos atención. Es importante estar atentos porque hoy estamos también en la cima de un monte donde seremos usted y yo, donde tú y yo seremos testigos del testimonio más grande de la historia, donde el mismo Cristo se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y es en esta montaña donde Dios te llamará y te dará también de la misma manera a conocer el propósito que tiene para tu vida. El verso 14 y 15 nos da a conocer puntualmente y claramente lo que el Señor quiere para cada uno de sus apóstoles y aquellos a quienes Él está llamando. La palabra dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar con el poder, es decir, con autoridad de expulsar demonios. Dicho esto, profundicemos un poco más en cuanto a la razón y el propósito, es decir, el ser y el quehacer de esta llamada que hoy precisamente nos hace también a nosotros Jesús. La razón es simple y es sencilla, pero a la vez no deja de ser profunda, porque esta brota, es decir, tiene su origen en el amor incondicional del mismo Dios, que no mira la condición frágil y pecadora de cada uno de aquellos a quien Él llama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene límites. Porque el amor de Dios va más allá, mis queridos hermanos y hermanas, de toda lógica y de toda expectativa humana. En los tiempos de Jesús, sabemos que los judíos, por las tradiciones y escritos, que los judíos tenían por costumbre, si querían profundizar un poco más en la ley, de buscar al rabí o al maestro más popular o al mejor de la región para formarse, para ser su discipulado. Sin embargo, Jesús no es como los maestros de Israel. Jesús es completamente diferente. Jesús, en este caso, no es el que es elegido por sus discípulos. Jesús es el que escoge, el que llama, el que elige a aquellos que han de estar con Él, que han de ser sus discípulos. Lo vemos claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, cuando nos dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que soy yo quien los he elegido a ustedes. Sin embargo, leíamos al comienzo del Evangelio que Marcos es mucho más directo en cuanto a esto, porque Marco nos habla de una manera que no quede duda de cuál es la razón de ese llamado de Jesús. Y lo dice de una manera muy simple. Él llamó
a los que Él quiso. Y no solo eso, sino que también los llama por su nombre y les deja saber en este llamado el doble propósito, como se los había comentado al principio, el doble propósito de esta misión. Es decir, primeramente los llama para estar con Él. ¿Qué significa esto? Significa que están llamados los apóstoles y nosotros somos llamados de igual manera para tener intimidad con Cristo. Y hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús nos llama también para de la misma forma estar con Él. Pero esto no se trata de una simple invitación a seguirle a la distancia como si fuéramos simples aficionados o admiradores del Señor. Esta es una invitación a tener una relación personal y profunda e íntima por medio de la oración, de la escucha de la palabra de Jesús y obviamente para nosotros como católicos, la participación de los sacramentos, en especial de la Eucaristía. De manera que, mis queridos hermanos y hermanas, este llamado que el Señor nos hace a nosotros en este día, debe motivarnos para tener una relación profunda e íntima con Jesús, que no se quede solamente ahí, sino que nos lleve, nos motive, nos mueva a conocerle y amarle, de manera que esta intimidad con el Maestro nos lleve a una transformación completa. Y esta transformación seguramente nos dará la luz para entender que nuestra vocación, nuestra misión, no consiste solamente en hacer cosas para Dios, sino en estar con Dios. Es decir, estar con Jesús, compartir con Él, escucharle, estar con Él. ¿Cuándo? Siempre. Por eso el discípulo de Jesús no es elegido al azar. El discípulo de Jesús no es aquel que simplemente a dedazo se escoge o se llama. Jesús llama por tu nombre, pero con un propósito. ¿Cuál? El de ser transformados a su imagen y semejanza. De manera que, hermanos, estar con Jesús es un proceso. Para el discípulo debe ser un proceso que le lleva a formarse y que no termina nunca, porque aunque el discípulo llegue a ser maestro, si deja de ser discípulo, lo ha perdido todo. De manera que el discípulo necesariamente tiene que continuar, seguir siendo discípulo, es decir, sentarse a los pies del Señor para estar con Él. Dios, mis hermanos, mis hermanas, no llama porque nosotros somos inteligentes, sabios, sino porque Él es el que ha decidido elegirnos, llamarnos. Y Jesús no llama, Dios no llama a los capacitados, más bien capacita a aquellos que Él ha llamado. De manera que nos llama para estar con Él, pero también para enviarnos, como nos decía en el Evangelio. Llamó a los discípulos para estar con Él, pero también para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. De manera que el llamado para usted y para mí en este día, en este tiempo en el que estamos viviendo, de igual manera también es para ser testigos del poder y la misericordia de Dios. Es decir, somos llamados para predicar el Evangelio, para anunciar el querigma, es decir, la buena nueva de salvación. Y el Señor acompañará esta predicación con signos y señales. Es decir, el Señor
nos ayudará fortaleciendo nuestra predicación por medio de su presencia, trayendo transformación a los corazones y a las vidas. Del mismo modo, nuestra vocación es precisamente la de ser llamados y ser enviados y ser dóciles a la acción del Espíritu. No importa si usted está casado, si usted es soltero o es consagrado, usted y yo estamos llamados, mi querido hermano, mi querida hermana, en este momento de la historia, a apreciar y a celebrar la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, pero sin olvidar lo más importante: escuchar la voz de Jesús que te llama para estar con Él y te envía, como a los discípulos, a dar testimonio de la resurrección del Señor con gran poder. Dios les bendiga.